Vamos a invitar a la arquitecta Sabina Cis para que nos siga instruyendo con ejercicios prácticos relacionados con la reparación de hormigón. Nos tomamos un par de minutos para hacer el cambio de micrófonos y ya iniciamos la próxima presentación. Bueno, buenas tardes. A ver, ¿se escucha bien? Bueno, mi nombre es Sabine y lo que les voy a presentar son casos de reparación de estructuras. Tenemos un primer caso que es el refuerzo de voladizos, se realizó con estructura metálica. Hola. Además, estos refuerzos se realizaron con distintos materiales, distintas técnicas de intervención. La causa del refuerzo que se tuvo que hacer en los voladizos es por la posición incorrecta de la armadura, que entonces no permitía tomar el momento flector. El segundo caso es un refuerzo en losas. Lo que se utilizó para este caso, como elemento de refuerzo, son fibras de carbono. Y el motivo por el que tenía un deficiente comportamiento estructural es porque estaba subarmada, tenía menos cantidad de armadura de la que se necesitaba. El tercer caso es un refuerzo en vigas. Este refuerzo se realizó por una estructura mixta de hormigón y metálica. El caso por el que se tuvo deficiente comportamiento, no deficiente, sino directamente quedó fuera de servicio, es por la rotura del elemento estructural. El cuarto caso es un refuerzo de la columna con corrosión y un recrecido también de la columna. Hubieron unos procesos de corrosión que llevaron al debilitamiento de la columna, al descascaramiento del hormigón y también a la desaparición de los estribos, por lo tanto al alabeo y al panteo de las barras, y esa columna tenía 400 toneladas encima y estaba en un sótano. Así que la forma de reparar esta columna fue por un recrecido, además de todas las reparaciones pertinentes a la columna existente. Y el quinto caso, que es como muchas veces nos puede pasar en la profesión, es un informe técnico de una estructura existente y una verificación para tomar un nuevo destino, que era una ampliación en la losa para hacer un restaurante. Bueno, hay varios casos que se hizo en forma conjunta con el estudio de Lely Fernández, médicos de edificios, y otro con el arquitecto Marcos Tejero, que también está en la sala, por cualquier consulta. Bueno, primero vamos a empezar con el edificio de Calamayor, en la costa de Mar del Plata, que el problema que tenía es que los voladizos estaban con la armadura en la parte inferior. Ahí ven la planta. Acá tenemos balcones de 1,5 metros en las esquinas y balcones de distancias de 1 metro en los centros. Bueno, por el motivo que se convoca al estudio es porque tenían la lesión que se veía era humedad. En los balcones, las lesiones secundarias que se veían son desprendimientos, descascaramientos y aglobamientos. Resulta que ya se le habían hecho arreglos a este balcón, tenía el piso todo nuevo, por tanto no se veía que pudiera haber alguna filtración. Entonces se decide quitar las capas hasta llegar a la losa. Cuando se quitan la capa se ve que hay otra lesión, Ahí está. Se ve que hay otra lesión que son grietas y fisuras en el hormigón. Al encontrarnos con esta lesión, lo que se decide es hacer un análisis primero de 5 departamentos. El análisis que se realiza es por medio del pacómetro, se detectan las armaduras. Fíjense que acá si se llega a ver, se van marcando las armaduras. Se marca también la profundidad, porque el pacómetro detecta la armadura y también detecta la profundidad que está la armadura. Estos son balcones de 12 centímetros de espesor, tenemos profundidad de 7, 8, 10. Y en los voladizos sabemos que la armadura debe estar en la parte superior, ¿no? Donde tenemos el momento flector, donde está la tracción. Y lo que se hace posteriormente es, los lugares donde se detectó la armadura, se toman algunos lugares para hacer el cateo. Se hace un agujero para poder medir con calibre el espesor de la barra y para confirmar también la profundidad de la barra. Bueno, toda esta información que se va detectando
se va volcando en una información, se va volcando en el estudio, en información gráfica o en información escrita. Acá tenemos los lugares donde se realizaron los cateos. Estas son las grietas superficiales. Estas son las distancias a las que se encontraban las barras y estas son las profundidades. El balcón de esquina tiene 14 centímetros de espesor y encontramos que algunas barras estaban a 12, a 11, es decir, que estaban todas abajo. Este es otro relevamiento gráfico. Estos de los balcones de 12 centímetros de espesor que vimos en el centro del edificio. Hay una diapositiva que se me pasó. ¿Qué es esta? ¿Cómo ordenamos el abordaje de una... Ya lo vieron esto teóricamente con Teresita y también lo han visto con Lelis, pero lo repito para que vean cómo se va estructurando el trabajo que hacemos. Lo primero que tenemos son síntomas. Síntomas son la detección de lesiones o fallas que uno ve por simple inspección ocular o por problemas que está teniendo, si filtración de agua o por inspección ocular, fisuras, grietas. Luego lo que se hace es el diagnóstico. El diagnóstico se compone de un estudio de campo, relevamiento, cateos y mediciones, que es lo que estuvieron viendo recién. Luego se vuelcan los resultados obtenidos para hacer una evaluación y una verificación, en este caso estructural. Luego se hace un diagnóstico general y conclusiones, para poder adoptar criterios de intervención. Bueno, para evaluar la resistencia del hormigón, para utilizarlo también de dato de cálculo, se utiliza lo que se llama un esclerómetro y bueno, tiene este instrumento y ahí está se tiene que hacer con una cuadrícula y por golpes se evalúa. Esto nos dio un hormigón de calidad H17. Acá estamos de nuevo pasando a la información a una planilla. Vemos cada uno de los departamentos y vemos la profundidad promedio a la que llegaron las barras y esta es la promedio de todos los departamentos. Se hace una evaluación estructural donde tenemos el momento inicial, el que debe soportar, el momento que verdaderamente soporta y el momento remanente. Y las conclusiones a las que se llegan es que las grietas del hormigón coinciden con la falta de respuesta a la flexión del voladizo, por el mal posicionamiento de las barras y también que esto puede haber sido, porque es un edificio antiguo, de varios años, que pudo haber sido en el momento que se pisaban las barras al llenar el hormigón. Bueno, se le dan opciones al consorcio para su arreglo. Lo primero que se dan, las opciones son planchuelas en la cara superior. ¿De qué consta este proceso? Primero hay que hacer el apuntalamiento, la colocación de un cerramiento provisorio en el interior, porque estas planchuelas que se colocan deben tener la luz del voladizo, tienen que ir al interior para poder anclarse, ¿no? Una inyección en las grietas de las losas, el refuerzo estructural por medio de la colocación de planchuelas, el retiro del apuntalamiento y bueno, la reposición de todo el balcón. Este es el esquema planteado de acuerdo a las necesidades de cada balcón. Este es el esquema en esquina, pero resulta que no querían romper los pisos interiores, por lo tanto esa propuesta no fue viable y tuvimos que pensar en alguna otra propuesta que tenga una solución solo desde el exterior. Entonces se pensó en la estructura metálica con un refuerzo bajo las losas voladizos de ménsulas. Y en vista, lo primero que se presentó fue que en vista se le agregó esto a la foto y va a quedar de esta forma. O sea, va a quedar un cielo raso bajo los voladizos. ¿Cómo se iba a resolver esto? Bueno, tenemos acá una viga que es de 10 por 60 y el perfil de 22 para tomar las ménsulas y que por medio, este es el recubrimiento el revoque que recubre el voladizo, en estos sectores había que sacarlo para llegar directamente al hormigón. En el sector del voladizo de 1,5 metros se pasaba con el perfil, ahora les voy a mostrar esta primera foto, ¿ven? Se pasa con el perfil y se toma con este otro perfil. Estos perfiles son calculados para que estén soportados de columna a columna, porque esa viga
de 10 por 60 no iba a soportar, además podía llegar a tener un efecto de rotación. Entonces, estos son los perfiles. Acá hay anclajes químicos a la viga para que no mueva el perfil, pero los verdaderos anclajes de sostén están en las columnas de hormigón. Y este es el caso donde se arma otra ménsula invertida que de paso está fortaleciendo, digamos, este sector, haciéndolo más rígido, ¿no? Acá sigue pasando el perfil. En estos sectores, donde solamente se veía, o sea, el balcón, y se veía un recrecido de hormigón blanco, lo que se hace, como se tiene que pasar el perfil, es, se continúa ese recrecido para abajo, se reviste, y queda en la imagen como estaba antes. Es decir, antes teníamos solamente el balcón, ahora tenemos este recrecido de cielo raso, también con este recrecido, para poder pasar con el perfil. Bueno, ¿cuál es la forma de realización de este refuerzo? ¿Cuál es el proceso, no? Las etapas. Primero se coloca el perfil, vinculado a la estructura de hormigón por medio de anclajes químicos. Brocas químicas son. Luego se montan las ménsulas metálicas bajo los balcones y después se hace previamente se le realiza toda una protección anticorrosiva a esta estructura metálica. Este es un esquema de cálculos, las ampollas de resina se calcularon al corte, cómo se calcularon los refuerzos estos y que se pusieron cada 40 y el perfil. Bueno, acá está el proceso, esto es en taller, acá se le está aplicando la pintura anticorrosiva. Acá ven las ménsulas, estas son las ménsulas más cortas, estas son las ménsulas más largas. Acá está, bueno, primero se limpia bien con una moledora, se le saca toda la rugosidad y todo el óxido que pueden tener los perfiles antes de pintarlos. Estos elementos son las planchuelas que van a hacer la conexión de las ménsulas, ¿sí? De las ménsulas a la losa, al hormigón del voladizo. Acá tenemos los anclajes químicos y acá tenemos los otros elementos que se tienen que utilizar en obra, que ahora los vamos a ir viendo. Bueno, lo primero que se hace es se pica toda esta mampostería para poder ubicar el perfil. Cuando se encuentran elementos oxidados se hace el tratamiento. Bueno, acá también se está picando la mampostería y esta es una ampliación de esta foto. Se le aplica el pegamento, el epoxi. En este caso se utilizó Sica 31, como dice el fabricante, ¿no? Cuando se coloca, acá está el apuntalamiento, porque a la viga hay que apuntalarla, una vez que la colocamos para que pueda trabajar el material, se quita todo lo que quedó en los bordes, luego de hacer la presión suficiente. Luego se colocan las brocas químicas, bueno, la mecha que tiene 2 milímetros más del espesor de la broca de cálculo. Esto es un elemento para quitar con aire, ¿no? Para quitar toda la basura, el polvillo que queda dentro. Se coloca la broca y se termina de fijar, esto está apuntalado, ¿ven? Se termina de fijar el perfil. Acá, estos son es la llegada al hormigón para poder hacer una unión de estas ménsulas a la losa. Por eso se van picando los sectores de cielo raso. Y se colocan las ménsulas que entran justo dentro del ancho del perfil y se sueldan. Acá se va viendo la colocación. Bueno, este es el edificio y acá está ya casi terminado, estaban faltando muy pocas partes. Como ven, quedó muy parecido a la propuesta que se dio en 3D, ¿no? En principio. Bueno, ahora vamos a pasar al segundo caso, que es un edificio que necesitaba refuerzos en losa. Este es un edificio de 10 plantas, donde la sintomatología, por lo que he llamado el estudio, es que en carpetas, en pisos, en cielo raso, sobre todo en combinación con la parte de la instalación eléctrica, habían grietas o fisuras. Se hace un relevamiento. Este relevamiento, bueno, acá tienen las referencias. Estas son grietas o fisuras en cielo raso. Esto es grietas o fisuras en pisos. Esto es cuando continuaban por la viga, esas grietas y fisuras.
Y estos son los cateos que se van a realizar después para tomar la medición del diámetro de la barra y para hacer también el ensayo de esclerometría. Cada uno de los pisos está con su relevamiento. Esta es una grilla en la donde se vuelcan todos estos datos, ¿no? Si tienen que ver con la instalación eléctrica, si continúan en las vigas y el tipo de fisura, de grieta. Y acá estamos también con trabajo de campo, que son los ensayos y las mediciones que se realizan, ¿no? Primero lo que se hace es detección de armaduras de acero, ubicación y profundidad, utilizando nuevamente el pacómetro. Ahora lo vamos a ver en las fotos. Se miden la separación de armaduras principales y de repartición. Se ubican estos cateos exploratorios para tomar los diámetros de los hierros. Se ubican las áreas de ensayo de esclerometría, cosa que el que no esté interviniendo alguna barra para que no nos incida en nuestro resultado. Se miden los espesores de losas, contrapisos y pisos para hacer un análisis de carga. Se miden las grietas en losas y, bueno, se determinan los índices esclerométricos de las losas más afectadas para también saber con qué tipo de hormigón tenemos que hacer los cálculos. Bueno, acá tenemos, esta es una grieta en piso, acá tenemos las grietas en losas, acá se están descubriendo las barras y cuando se descubre una barra, bueno, se abren para tomar su calibre. Acá hay más cateos. Acá se hizo otro cateo sobre la losa para poder tomar con el esclerómetro la medición del hormigón. Acá también, bueno, la medición de los espesores. Esto se realiza en varios pisos para que no resulte, el dato no resulte individual, ¿no? Sino que sea representativo, digamos. En algunos no había pisos, ¿no? Había alfombra en ese que viste antes. Había alfombra. En algunas había piso, otra alfombra. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones? Los resultados en realidad de este análisis en obra. Los índices esclerométricos son relativamente homogéneos y corresponden con un hormigón de calidad 13 o 15, H3, H15. ¿No? Las separaciones entre armaduras de losa, tanto principales como de repartición, son mayores que las consignadas en planillas de cálculo, porque en este caso obtuvimos la información previa de planillas de cálculo y de datos de la municipalidad. Y los diámetros de armaduras principales y de repartición se corresponden con los proyectados según la planilla de cálculo. De la evaluación estructural se desprende que en los casos analizados los valores de momento flector son mayores a lo que absorbe la losa. Por lo tanto, son losas que están subarmadas. Y también se detecta que la armadura de repartición es muy escasa y está a demasiada distancia. Bueno, esta es cómo se hace la verificación estructural y cómo se calculan las fibras de carbono, las planchuelas de fibra de carbono. Estas son de nuevo las conclusiones. Y este es el método que utilizamos para realizar los refuerzos. Lo primero que se hace es un refuerzo con láminas de polímero reforzado de 50 milímetros y que se colocan bueno, ahora vamos a ver en el dibujo cada cuánto se colocan. Y también hay que hacer una inyección de grietas en losas para volver a otorgar el monolitismo al hormigón. En este nivel, las azules son las láminas de Sika-Carbodur. En este caso había una grieta, así que también se le puso Sika-Carbodur en forma transversal. Bueno, son distintos departamentos. Y acá tenemos unas fotos del proceso. Lo primero que se hace es un picado del cielo raso, porque este es un cielo raso picado, donde van a pasar las bandas de fibra de carbono. Luego se cortan y se limpian con thinner también estas bandas para que no tengan ninguna grasitud. Acá está la aplicación de Cicadur 30, que es para la unión epoxídica entre el hormigón y estas bandas. Y acá tienen la colocación de una y la otra va a pasar, solo miden
12 milímetros, así que la otra va a pegarse y se va a pegar. Estas bandas, para cuando uno las pasa, tiene que pasar un rodillo para saber que las está pegando bien y que se estiren, ¿no? No puede haber ninguna parte despegada. Ese procedimiento es muy importante porque es lo que realmente nos va a dar seguridad que el refuerzo está bien realizado. Y esta es la parte de inyección en grietas, que se utiliza un material que es para inyección en grietas, que es muy acuoso, penetra bien en la grieta para poder sellarla. Bueno, este caso se terminó acá y ahora vamos a ir con otro caso. Este es un edificio bastante nuevo. Les muestro esta foto porque esta es la planta tipo. Y esta foto indica que tenemos 2 entradas de cocheras en planta baja por estos costados, ¿no? Que está abarcando la mitad de esta zona. La zona del lavadero. Ahora vamos a ver una foto. Acá adentro está la caldera. Vamos a ver una foto desde el estar comedor a esta zona. Acá está la foto. Bueno, ¿por qué se atiende este edificio? Porque el problema que había eran las fallas en las instalaciones. Las calderas explotaban en forma continua, emanaban dióxido de carbono, pero la gente, bueno, se asusta mucho porque piensa que es el gas propio, y además, de acuerdo al viento, se apagaba un sector u otro sector. En el medio hay un tanque de agua muy alto. Entonces, se llama al especialista de PEISA y dice que los artefactos no son los que tienen problemas. Bueno, cuando vamos a ver, acá está el tanque de agua, el volumen del tanque de agua, bueno, vemos 2 fotos distintas, de un lado y del otro. Vemos que acá tienen que llegar. Además de la caldera dual, habían termotanques. Acá tienen que llegar, son 5 departamentos de cada lado. Tienen que llegar 5 conductos de termotanque, 5 conductos de caldera y el conducto de caña de descarga y ventilación. Pero a su vez, esto es una cuestión de diseño, este pleno también ventilaba el baño en forma directa. Eso está prohibido porque este pleno tiene gases que pueden ser tóxicos, ¿no? y humos tóxicos. Por lo tanto, no puede ventilar un local habitable. Pero bueno, cuando no se diseñan los plenos desde un principio, no sucede como las escaleras, nunca caben. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, vamos a hacer una prueba de humo. La prueba de humo, no sé si saben en qué consiste, es en pasar humo. Arriba uno dice si el humo llega. En este caso no hizo falta que el de arriba diga nada porque nos llegaba todo el humo a nosotros. Entonces, se decide quitar este cobertor, que es una placa de yeso. Y nos encontramos con esto. Bueno, además de tener 2 unidades, de tener los caños desenganchados, desenchufados, que era una posibilidad, porque vieron cómo estaban arriba los caños peleándose por salir, ¿no? Encontramos con que habían roto totalmente las vigas, pero no había ninguna señal en ningún lado. Piensen que abajo de esto no hay nada, porque tenemos el pasaje de los autos. Entonces no es que hay una columna o algo. Entonces, nada, no se marcaban los pisos, nada se había marcado. Resulta que, bueno, para probar Camusi lo habían, con este habían utilizado para probar a Camusi y lo habían tapado, pero esta es la foto de abajo, ¿no? Nada más que taparlo, acá tenemos hierros 3 del 20 en algunos casos, en otros casos 4 del 16 y en otros 3 del 16. Resulta que cuando vemos la planta estructural, acá estaba el lavadero, recuerdan que la foto era desde acá. Por acá abajo pasan los autos, por acá abajo pasan los autos. Esta viga se sostiene del tabique intermedio que tiene el ascensor y de las columnas en las medianeras, ¿no? Ahora fíjense que a esta viga apean una viga que separa el pasillo, los baños y que van a los dormitorios, y la viga que separa la cocina del estar comedor. Diríamos que son las vigas principales del edificio. Ahora, ¿por qué el gasista se puso a cortar el hormigón? No es muy fácil cortar el hormigón, 10 departamentos. Y se puso a cortar los hierros del 20 y del 16. ¿Y qué pasó con el director de obra? Esto nos tenemos que preguntar nosotros, como profesionales, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? ¿Cuál es el procedimiento? Un apuntalamiento inmediato a cada lado de la viga cortada. Porque si esta viga dejó de ser viga,
Entonces, bueno, la transformamos en 2 vigas. Y le ponemos un puntal acá, y obviamente puntales abajo y nadie más entró el auto, ¿no? Por un tiempo. Refuerzo. Yo les pregunto a ustedes, ¿esto se puede reforzar? El libro de Fernández Cánovas, que es del Instituto Torroja, dice que los refuerzos, se aconseja que los refuerzos no superen el 50% de la capacidad resistente de un elemento estructural. Para ese elemento estructural ya no existe más. Entonces no hay ningún refuerzo para hacer. Entonces ¿y qué dijimos? Vamos a hacer una consolidación del elemento estructural, una reparación de la pieza, pero solo por consolidarlo al elemento. Y la propuesta estructural es la materialización de 2 columnas o puntales a cada lado del corte de la viga que permitan trabajar los 2 sectores de vigas en forma independiente y trasladar las cargas. ¿Qué significa? Vamos a tener 2 vigas que bajan a 2, ¿cómo? Chaucochera, sí. Fue un problemón este. El ingeniero estaba preocupado. Sobre todo el ingeniero, ¿sabes qué estaba preocupado en realidad? ¿Cómo podía ser que no se había marcado nada? ¿Y cómo podía ser que eso se sostenga? ¿Y cómo podía ser que eso tenía ya 2 años y nunca había pasado nada? Mi preocupación era que si eso pasaba cualquier día, mi idea era que se podía caer en damero, ¿no? Pero bueno, no pasó nada. En este caso no avisó la estructura, no avisó nada. Yo creo que, no sé si... Me parece que trabajaban en tomadas del tabique de ascensores, trabajaban en volaviso y aunque tengan poca armadura... Yo pensé eso, pero teníamos 2 del... Pero teníamos 2 del 6 arriba. Yo también pensé. Después dije, bueno, como una Vierentel. Después dije, bueno, los tabiques interiores aportaban, pero eran tabiques del 10. Digamos que estaba todo aportando, pero no sabemos cuánto tiempo.